Ahora, vamos a mirar, vamos a ver aquí dónde está el OB2269. Las características, este es el integrado OB2269, véanlo, la hoja de datos. Entonces, en, la, en las hojas de características nos va a dar un umbral a partir del cual el sensor de corriente va a apagar el switch. Aquí dice entrada, descenso de corriente. Aquí como estamos en un documento PDF no puedo rayar, por lo menos no fácilmente. Entonces aquí nos dice, vamos a ver cuál es el umbral. Umbral es threshold, voltaje de umbral para limitar la corriente. Dice mínimo 0.85, típico 0.90, máximo 0.95, o sea que está alrededor de 1 voltio como habíamos puesto el ejemplo. Les traigo la hoja de datos porque ustedes y yo, a medida que vamos ahondando en el manejo de estos conceptos, debemos ir perdiéndole el miedo a estos aprendizajes y a estos exámenes, porque realmente todos esos datos están puestos en, en las hojas de datos, nos enseñan muchas cosas. Mirándolas, nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando en el integrado. A ver, Simón Restrepo dice, he leído, no me pasó por el momento, que en LG esta resistencia de OCP molesta mucho. ¿A partir de qué valor de los .33 ohmios molestaría? Eso depende, Simón. En las fuentes switchadas, la resistencia de OCP molesta y sí, es cierto, en la fuente switchada de LG es una resistencia de 1,2 ohmios que se aumenta de valor. El síntoma es que el televisor prende y se apaga ahí mismo o se apaga al cabo de un rato. Eso depende de qué tan aumentada tenga esa resistencia. No depende del valor de la resistencia, depende más bien del bateaje de la resistencia. Estas resistencias, por eh, dejar pasar buena corriente, tienden a calentarse con el tiempo. A calentarse con el tiempo no, a calentarse, a calentarse. Y con el tiempo, ese calor trata de hacer que la resistencia aumente su valor. Entonces, ¿cuál sería la solución? Subir el bateaje, porque estas resistencias no tienen la intención de ser usadas como fusibles, sino como sensoras de corriente. Entonces, como son sensoras de corriente, el bateaje debe ser, en este caso, por ejemplo, dice 2 vatios. Aquí estoy señalando 2 vatios. Y en LG es 1 vatio nada más. Entonces, esa puede ser la razón por la cual molesta tanto allá. Profe, supongamos que esta resistencia, digamos que estamos lejos de donde venden repuestos y vamos para la chatarra, para el deshuese, y tengamos una de .47 y otra de .22. ¿Cuál es más aconsejable ponerla? Bueno, y otra cosa, hay gente que la puentea. Bueno, cuando todo está en paz, la policía estorba. Cuando todo está en paz, la policía se diría que no tiene oficio. Pero cuando hay un acontecimiento, dice uno, ¿dónde está la policía que no aparece? Si nosotros quitamos el policía porque la fuente está buena, entonces estamos ateniéndonos o más bien enviándole el aparato al cliente de una manera que no es muy responsable, puesto que en cualquier momento
este circuito, cuando se presenta un corto, va a reaccionar sin dañar, ni echa humo, ni daña nada, sino que simplemente activa una protección que inhibe la fuente. Si nosotros puenteamos esa resistencia, en el momento en que haya realmente uso de ella, y ya vamos a decir cuándo sería ese momento, entonces podemos agrandar los daños. Se daña el MOSFET, se daña el integrado, y entonces ya la reparación al cliente le va a salir más costosa. El cliente posiblemente siempre va a quedar ignorante de eso, pero nosotros no. Deberíamos tener presente eso para tratar con delicadeza al usuario. Entonces, si tenemos resistencias que no son las adecuadas, pues yo diría, vea, una resistencia de 0.33 ohmios es muy fácil de reemplazar. Casi todos tenemos resistencias de 1 ohmio. Entonces, si yo tengo resistencias de 1 ohmio a 1 vatio, pongo 3 resistencias de 1 ohmio en paralelo y me da 3 vatios, lo cual no me perjudica para nada, y me da 0.33 ohmios. Naturalmente, las resistencias deben estar dentro de ese margen lo más exacto posible. Generalmente estas resistencias son al 1% de precisión. Entonces, es una manera fácil de reemplazarla. Haciendo resistencias en paralelo, es fácil conseguir valores como este. En cuanto a la escogencia entre 0.22 y 0.47, yo diría que 0.22 podría ser, nos dejaría trabajar más fácil, pero de alguna manera estaríamos diciéndole al policía que se pusiera las gafas empañadas, porque 0.22 me deja pasar más corriente que 0.33, y por algo lo puso el diseñador. Entonces nosotros en ese caso no estamos, digamos, en la posición de darnos esa libertad de modificar el circuito en el sentido del valor del componente. Podemos modificarlo desde el punto de vista de la equivalencia. Si la resistencia de 0.33 la hacemos con 3 resistencias de 1 ohmio, perfecto, pero lo otro no es tan aconsejable. Muy bien, para revolverle un poquito, ¿cuándo sería que este circuito actúa el censo de sobrecorriente? Este circuito actúa cuando el switch conduce. Cuando el switch conduce, significa qué cosas pueden estar pidiendo más corriente de la permitida en el momento en que el switch está prendido, en el momento en que el switch está on. Un diodo rectificador en secundario. Un diodo rectificador en secundario. Si nosotros decimos, este diodo, mientras el switch está conduciendo, este diodo debe estar apagado. Vamos a señalarlos aquí. Estos diodos deben estar apagados. ¿Cuándo? Cuando el switch está, quitémosle esta palabrita aquí, cuando el switch está encendido, estos diodos deben estar apagados. Pero resulta que a veces esos diodos, muy común pasa, se ponen con fugas. Con uno solo de ellos que se ponga con fugas, aunque haya 3 en paralelo, con uno solo de ellos que haya con fugas, ya se burló de todos. Entonces, en ese momento, el diodo no debería conducir, pero conduce. ¿Por qué? Acordémonos que en ese mismo momento, este lado de la fuente es negativo, entonces este lado también sería negativo. Pero si este diodo, tiene fugas, esa onda estará pasando a través del diodo y estará cargando los filtros. Sabemos que un filtro polarizado, electrolítico especialmente, si lo polarizamos inversamente, se comporta como un corto, etcétera. Entonces ahí tenemos una fuga que hace que esta resistencia ponga la queja al circuito de censo.
el circuito inmediatamente va a tener que apagar el switch. Si se apaga el switch, y la energía almacenada en los devanados secundarios no es suficiente, entonces la fuente va a comenzar a tener hipo. Este es el primer hipo que vamos a ver. Hipo por causa de OCP. Es decir, la fuente se protege, vuelve y arranca, vuelve y se protege, vuelve y arranca, vuelve y se protege. Causa un diodo con fugas o en corto. En los secundarios, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener posiblemente 0 voltios en los secundarios o en el secundario. Vamos a tener 0 voltios o un voltaje muy pequeño, muy pequeño. Nosotros, para detectarlo, si tenemos un tester que sea como pilosito, de pronto me puede medir poniéndolo en paralelo, poniendo en paralelo aquí el voltímetro, aquí. Medir voltios en este punto. Se supone que la fuente está prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. El voltímetro en algún momento puede que me registre aquí 0.4 voltios, 0.5 voltios. Él no me va a registrar el voltio porque no es suficientemente rápido, pero el hecho de que me registre caída de tensión aquí, no teniendo voltajes aquí, no teniendo voltajes en las salidas, 0 voltios en la salida, entonces me da una idea muy diciente de que el problema puede ser causado por una fuga. También hay que tener en cuenta que este tipo de resistencia podría eventualmente aumentarse de valor, pero no puentear la resistencia. Profe, una fuga o un corto en la carga. Corto en la carga no. Ya te voy a decir por qué. Vamos a volver a limpiar esta hoja que ya está muy rayada. El pin 6 para realizar pruebas. El pin 6 es pregunta que si es conveniente desconectar el pin 6 para realizar pruebas. El 6 No, del el integrado. pin 6 del integrado es el pin sense. No se puede desconectar. Si nosotros desconectamos ese terminal, estamos quitando el policía. Lo conveniente es medir el voltaje en la resistencia, como lo acabamos de decir hace un momento. Poner aquí el voltímetro, a ver si nos da una pista. Esa es una posibilidad. La otra, registrar directamente si hay algún corto en los diodos. Entonces le preguntamos al circuito, ¿hay corto? ¿Cómo lo preguntamos? Midiendo en ohmios o en continuidad aquí. En ohmios o en continuidad. Generalmente los de tester digital, pues medimos continuidad porque el pitico nos da. Entonces ahí entraría a tercer Freddy diciendo, pero esa no es la carga. Sí, pero mire usted, este devanado es prácticamente 0 ohmios. Significa que si yo logro medir corto en este filtro, estoy diciendo que hay alguno de estos diodos puenteado. Entonces la intención es chequear estos diodos cuando sospechamos que el circuito OCP es el que se está disparando. ¿Cómo medimos? Podemos chequear en paralelo con el diodo, pero a veces es más fácil, más grande, más notorio el filtro y de una vez medimos los filtros. Si yo mido el filtro
y el pito se queda, porque cuando ponemos el pito en el primer momento, como el filtro está descargado, él pita un momento, pero si se queda pitando todo el rato, entonces digo yo, tenemos un corto aquí en uno de estos diodos. O puede ser que lo tengamos en la carga, también puede ser que tengamos un corto en la carga. Cuando medimos un corto en el filtro, puede ser que tengamos un corto aquí o un corto adelante en la carga, ¿cierto? Pero entonces, si el corto está en el diodo, nos dice que se está disparando por OCP. Si el corto está en la carga, no se estaría disparando por OCP. Buen dato. Ahora, ¿por qué no sería corto en la carga lo que nos estaría disparando el circuito de OCP? ¿Por qué no? Entonces, vamos a decirlo fácil. Resulta que si yo tengo un corto en la carga, digamos esta fuente, aquí en la salida hay un corto, aquí. El circuito de diodos rectificadores, este circuito, si están ok, aíslan este corto de el circuito OCP. ¿Por qué? Porque cuando el switch conduce, recordémoslo, repitámoslo, no es ningún problema, nos grabamos eso más rápido. Cuando el switch conduce, cuando el switch está on, estos diodos, ¿cómo están? Apagados. Si estos diodos están apagados, entonces el corto de la carga no se transmite a través del transformador. No se transmite a través del transformador. Porque la energía que estoy almacenando en el transformador en ese momento no se está gastando. No se está gastando. ¿Por qué? Porque el diodo no está conduciendo. Entonces, cuando la carga está en corto, ¿a dónde vendríamos a ver el problema? Cuando la carga está en corto, el problema se ve en que, primero, la fuente no levanta. Entonces, los 12 voltios, por ejemplo, los 12 voltios, entonces la salida está caída. La salida está caída. Y si yo mido en los diodos rectificadores, ninguno de ellos tiene corto. Entonces yo digo, no puede ser, este también es un diodo rectificador. Acuérdense que aquí también es un diodo rectificador. Y si este estuviera en corto, también sería el mismo problema. Si no tengo corto en los diodos rectificadores, el problema está, el corto, entonces debe estar en la carga, Por eso les decía, para medir si hay o no corto, mido en los filtros, en paralelo con los filtros. Si el filtro me mide corto, entonces digo yo, el corto está en el diodo, no está en el diodo, entonces el circuito OCP no es el que está actuando. Entonces el circuito está en la salida. ¿Cierto? Es una distinción que quizás a la hora de reparar, como son elementos que funcionan el uno detrás del otro, a la hora de reparar, pues, como quien dice, si no es gallo es gallina, si no es el uno es el otro. Pero es bueno tener ese concepto claro, porque las cosas pueden estar juntas, pero no deben estar revueltas. Pues, parece muy sutil, pero es muy importante porque sabe uno para dónde se va a buscar la falla. Claro, tiene uno un criterio firme para saber a dónde y después de que la repara, ¿por qué? Es importante, ¿por qué? A ver qué dice Simón. Desconectamos la bobina y volvemos a medir. A ver, hay varias preguntas.
Entonces, partamos de Joaquín Sánchez. Dice, si nos da un voltaje, quiere decir que la resistencia se encuentra alterada. Estamos hablando de voltaje en este punto, en paralelo con la resistencia de OCP. Entonces, estamos hablando de este lugar, aquí, aquí. ¿Hay voltajes? Si hay voltaje, hay dos posibilidades. Una, hay realmente circuito, el circuito se está alterando porque hay una fuga, o sea, hay protección de overcurrent, de sobrecorriente, o sea, hay fuga real, es una fuga real, esa es una posibilidad. Y la segunda posibilidad, resistencia alterada. Pero el hecho de medir voltaje no significa que la resistencia esté alterada así, a primera vista. No, no, porque la resistencia puede, dependiendo, como les digo, esas son cosas que se realizan en momentos muy breves y estamos descartando en este momento la medición con osciloscopio. Entonces, el tester es más lento, pero el tester en algunos casos es capaz de detectar caída de tensión allí. Si la caída de tensión fuera muy grande, nos daría un indicio, pero siempre tenemos que, cuando detectamos caída de tensión en ese punto, desconectamos el aparato, primero medimos la resistencia y luego buscamos fugas reales. La siguiente pregunta, dice Simón, entonces desconectamos la bobina y volvemos a medir. O sea, es como a ver si Muy hay bien, muy corto en bien, la muy bien. carga y Si aparece el hay voltaje. corto en la carga, muy bien. Mire una cosa, Simón y compañeros, Octavio, que también replanteó la pregunta. Si yo desconecto esta bobina, tengan en cuenta que de este lugar, 12 voltios, están tomando esta fuente, esta muestra, mírenla aquí, 12 voltios. Están tomando esta muestra. Y esta muestra es para el comparador de error. Aquí está, más bien para el comparador de error está aquí la muestra. Esta es la muestra. Aquí está el divisor de tensión, resistencia superior y resistencia inferior. Y aquí va a la puerta del TL431. Si yo desconecto esa bobina, estoy desconectando esta muestra. Si estoy desconectando esta muestra, le estoy diciendo a la fuente, no tiene control. Usted por aquí no... Ah, ya. Entonces, sí, si dice que la está desconectando para medir ohmios con tierra. Ah, bueno, sí. Ahí, hasta ahí sí. Para medir, usted puede desconectar lo que quiera. Para medir, cuando la fuente está apagada, usted puede desconectar lo que quiera. Lo que quiera. Pero mediciones estáticas. Exacto. Con el televisor apagado, usted puede desconectar lo que quiera. Pero si usted va a decir, voy a desconectar la bobina para prender la fuente a ver cómo se comporta, no. Porque entonces vamos a chequear una cosa, pero descuidar otra. ¿Por qué? Porque descuidamos el circuito que vigila la salida de voltaje y la fuente se va a desbocar. ¿Cierto? Se va a desbocar. Volvamos a las preguntas que no las dejemos. Sí, Simón. Desde que el aparato esté apagado, puede desconectarla. Está perfecto. La bobina L903, si se desconecta para prender, sí es un error, Octavio. Lo que está diciendo Simón es para medir ohmios y se supone que uno mide ohmios mientras el televisor está apagado. Anular etapas, correcto. En la fuente hay que tener en cuenta que en una fuente switchada, como todo es un lazo, una cadena, es muy riesgoso. Tiene uno que saber qué está haciendo para anular una etapa sin riesgo. Tiene uno que saber qué es lo que está haciendo.
Dice Jimmy, ¿realmente la resistencia nos está dando a detectar si el daño está en ella o en otra parte? Bueno, la resistencia está puesta allí para detectar el exceso de corriente. Si la resistencia está alta, el ohmio nos dice, los ohmios nos dicen. El hecho es que hayamos logrado detectar que en ella hay una caída de tensión. Normalmente, para redondear, normalmente en la resistencia de OCP, cuando la fuente está funcionando bien, la caída de tensión es prácticamente ninguna en el tester. En el tester se mide alrededor de cero, cero.